Ligeia. Y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra las cosas, todas por obra de su intensidad. El hambre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Juro por mi alma que no puedo recordar cómo, cuándo, ni siquiera dónde conocí a Lady Ligeia. Largos años han transcurrido desde entonces y el sufrimiento ha debilitado mi memoria. O quizá no puedo rememorar ahora aquellas cosas porque, a decir verdad, el carácter de mi amada, su raro saber, su belleza singular y, sin embargo, plácida, y la penetrante y cautivadora elocuencia de su voz profunda y musical, se abrieron camino en mi corazón con pasos tan constantes, tan cautelosos, que me pasaron inadvertidos e ignorados. No obstante, creo haberla conocido y visto, las más de las veces, en una vasta, ruinosa ciudad cerca del Rin. Seguramente le oí hablar de su familia. No cabe duda de que su estirpe era remota. Ligia, Ligia, sumido en estudios que, por su índole, pueden como ninguno amortiguar las impresiones del mundo exterior, solo por esa dulce palabra, Ligia. Acuda a los ojos de mi fantasía la imagen de aquella que ya no existe. Y ahora, mientras escribo, me asalta como un rayo el recuerdo de que nunca supe el apellido de quien fuera mi amiga y prometida, luego compañera de estudios y, por último, la esposa de mi corazón. ¿Fue por una amable orden de parte de mi Ligia o para poner a prueba la fuerza de mi afecto que me estaba vedado indagar sobre ese punto? ¿O fue más bien un capricho mío? ¿Una loca y romántica ofrenda en el altar de la devoción más apasionada? Solo recuerdo confusamente el hecho. Es de extrañarse que haya olvidado por completo las circunstancias que lo originaron o lo acompañaron. Y en verdad, si alguna vez ese espíritu al que llamamos romance, si alguna vez la pálida Ashtopeth del Egipto idólatra, con sus alas tenebrosas, han presidido, como dicen, los matrimonios fatídicos, seguramente presidieron el mío. Hay un punto muy caro en el cual, sin embargo, mi memoria no falla. Es la persona de Ligia. Era de alta estatura, un poco delgada y, en sus últimos tiempos, casi descarnada. Sería vano intentar la descripción de su majestad, la tranquila soltura de su porte, o la inconcebible ligereza y elasticidad de su paso. Entraba y salía como una sombra. Nunca advertía yo su aparición en mi cerrado gabinete de trabajo, de no ser por la amada música de su voz dulce, profunda, cuando posaba su mano marmórea sobre mi hombro. Ninguna mujer igualó la belleza de su rostro. Era el esplendor de un sueño de opio, una visión aérea y arrebatadora, más extrañamente divina que las fantasías que revoloteaban en las almas adormecidas de las hijas de Delos. Sin embargo, sus facciones no tenían esa regularidad que falsamente nos han enseñado a adorar en las obras clásicas del paganismo. No hay belleza exquisita, dice Bacon, Lord Verulam, refiriéndose con justeza a todas las formas y género de la hermosura, sin embargo, de extraño en las proporciones. No obstante, aunque yo veía que las facciones de Ligia no eran de una regularidad clásica, aunque sentía que su hermosura era, en verdad, exquisita, y percibía mucho de extraño en ella, en vano intenté descubrir la irregularidad y rastrear el origen de mi percepción de lo extraño. Examiné el contorno de su frente alta, pálida, era impecable. Qué fría en verdad esta palabra aplicada a una majestad tan divina. Por la piel, que rivalizaba con el marfil más puro, por la imponente amplitud y la calma, la noble prominencia de las regiones superciliares y luego los cabellos, como alas de cuervo, lustrosos, exuberantes y naturalmente rizados, que demostraban toda la fuerza del epíteto homérico, cabellera de Jacinto. Miraba el delicado diseño de la nariz y solo en los graciosos medallones de los hebreos he visto una perfección semejante. Tenía la misma superficie plena y suave, la misma tendencia casi imperceptible a ser aguileña, las mismas aletas armoniosamente curvas que revelaban un espíritu libre. Contemplaba la dulce boca. Ahí estaba en verdad el triunfo de todas las cosas celestiales.
la magnífica sinuosidad del breve labio superior, la suave, voluptuosa calma del inferior, los hoyuelos juguetones y el color expresivo, los dientes que reflejaban con un brillo casi sorprendente los rayos de la luz bendita que caían sobre ellos en la más serena y plácida y, sin embargo, radiante, triunfal de todas las sonrisas. Analizaba la forma del mentón y también aquí encontraba la noble amplitud, la suavidad y la majestad, la plenitud y la espiritualidad de los griegos, el contorno que el dios Apolo reveló tan solo en sueños a Cleómenes, el hijo del ateniense, y entonces me asomaba a los grandes ojos de Ligia. Para los ojos no tenemos modelos en la remota antigüedad, quizá fuera, también, que en los de mi amada yacía el secreto al cual alude el Lord Verulam. Eran, creo, más grandes que los ojos comunes de nuestra raza, más que los de las gacelas de las tribus del valle de Norjahad, pero solo por instantes, en los momentos de intensa excitación, se hacía más notable esta peculiaridad de Ligia, y en tales ocasiones su belleza, quizá la veía así mi imaginación ferviente, era de los seres que están por encima o fuera de la tierra, la belleza de la fabulosa Uri de los turcos. Los ojos eran del negro más brillante, velados por oscuras y largas pestañas. Las cejas, de diseño levemente irregular, eran del mismo color. Sin embargo, lo extraño que encontraba en sus ojos era independiente de su forma, del color, del brillo, y debía atribuirse al cabo a la expresión. ¡Ah! Palabras sin sentido tras cuya vasta latitud de simples sonidos atrinchera nuestra ignorancia de lo espiritual. La expresión de los ojos de Ligia, cuántas horas medité sobre ella, cuántas noches de verano luché por sondearla. ¿Qué era aquello más profundo que el pozo de Demócrito que yacía en el fondo de las pupilas de mi amada? ¿Qué era? Me poseía la pasión de descubrirlo. Aquellos ojos, aquellas grandes, aquellas brillantes, aquellas divinas pupilas, llegaron a ser para mí las estrellas gemelas de Leda, y yo era para ellas el más fervoroso de los astrólogos. No hay, entre las muchas anomalías incomprensibles de la ciencia psicológica, punto más atrayente, más excitante que el hecho, nunca, creo, mencionado por las escuelas, de que en nuestros intentos por traer a la memoria algo largo tiempo olvidado, con frecuencia llegamos a encontrarnos al borde mismo del recuerdo, sin poder, al fin, asirlo. Y así cuantas veces, en mi intenso examen de los ojos de Ligia, sentí que me acercaba al conocimiento cabal de su expresión. Me acercaba, aún no era mío, y al fin desaparecía por completo. Y, extraño, el más extraño de los misterios, encontraba en los objetos más comunes del universo un círculo de analogías con esta expresión. Quiero decir que, después del periodo en que la belleza de Ligia penetró en mi espíritu, donde moraba como en un altar, yo extraía de muchos objetos del mundo material un sentimiento semejante al que provocan, dentro de mí, sus grandes y luminosas pupilas. Pero no por ello puedo definir mejor ese sentimiento, ni analizarlo, ni siquiera percibirlo con calma. Lo he reconocido, a veces, repito, en una viña que crecía rápidamente, en la contemplación de una falena, de una mariposa, de una crisálida, de un veloz curso de agua. Lo he sentido en el océano, en la caída de un meteoro. Lo he sentido en la mirada de gentes muy viejas, y hay una o dos estrellas en el cielo, especialmente una, de sexta magnitud, doble y cambiante, que puede verse cerca de la gran estrella de Lira, que, miradas con el telescopio, me han inspirado el mismo sentimiento. Me ha colmado al escuchar ciertos sones de instrumentos de cuerda, y no pocas veces al leer pasajes de determinados libros. Entre innumerables ejemplos, recuerdo bien algo de un volumen de Joseph Granville, que, quizá simplemente por lo insólito, quién sabe, nunca ha dejado de inspirarme ese sentimiento. Y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra las cosas todas por obra de su intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad.
Los años transcurridos y las reflexiones consiguientes me han permitido rastrear cierta remota conexión entre este pasaje del moralista inglés y un aspecto del carácter de Ligia. La intensidad de pensamiento, de acción, de palabra, era posiblemente en ella un resultado, o por lo menos un índice de esa gigantesca voluntad que durante nuestras largas relaciones no dejó de dar otras pruebas más numerosas y evidentes de su existencia. De todas las mujeres que jamás he conocido, la exteriormente tranquila, la siempre plácida Ligia era presa con más violencia que nadie de los tumultuosos buitres de la dura pasión. Y no podía yo medir esa pasión como no fuese por el milagroso dilatarse de los ojos que me deleitaban y aterraban al mismo tiempo, por la melodía casi mágica, la modulación, la claridad y la placidez de su voz tan profunda, y por la salvaje energía, doblemente efectiva por contraste con su manera de pronunciarla, con que profería habitualmente sus extrañas palabras. He hablado del saber de Ligia, era inmenso, como nunca lo hallé en una mujer. Su conocimiento de las lenguas clásicas era profundo y, en la medida de mis nociones sobre los modernos dialectos de Europa, nunca la descubrí en falta. A decir verdad, en cualquier tema de la alabada erudición académica, admirada simplemente por abstrusa, ¿descubrí alguna vez a Ligia en falta? ¿De qué modo singular y penetrante este punto de la naturaleza de mi esposa atrajo, tan solo en el último periodo, mi atención? Dije que sus conocimientos eran tales que jamás los hallé en otra mujer, pero ¿dónde está el hombre que ha cruzado, y con éxito, toda la amplia extensión de las ciencias morales, físicas y metafísicas? No vi entonces lo que ahora advierto claramente, que las adquisiciones de Ligia eran gigantescas, eran asombrosas. Sin embargo, tenía suficiente conciencia de su infinita superioridad para someterme con infantil confianza a su guía en el caótico mundo de las investigaciones metafísicas, a la cual me entregué activamente durante los primeros años de nuestro matrimonio. Con qué amplio sentimiento de triunfo, con qué vivo deleite, con qué etérea esperanza sentía yo cuando ella se entregaba conmigo a estudios poco frecuentes, pocos conocidos, esa deliciosa perspectiva que se agrandaba en lenta gradación ante mí, por cuya larga y magnífica senda no hollada podía al fin alcanzar la meta de una sabiduría demasiado premiosa, demasiado divina para no ser prohibida. Así, con qué punzante dolor habré visto, después de algunos años, emprender vuelo a mis bien fundadas esperanzas y desaparecer. Sin Legia, era yo un niño a tientas en la oscuridad. Solo su presencia, sus lecturas, podían arrojar vívida luz sobre los muchos misterios del trascendentalismo en los cuales vivíamos inmersos. Privadas del radiante brillo de sus ojos, esas páginas, leves y doradas, tornáronse más opacas que el plano saturnino, y aquellos ojos brillaron cada vez con menos frecuencia sobre las páginas que yo escrutaba. Ligia cayó enferma. Los extraños ojos brillaron con un fulgor demasiado magnífico. Los pálidos dedos adquirieron la transparencia cerúlea de la tumba, y las venas azules de su alta frente latieron impetuosamente en las alternativas de la más ligera emoción. Vi que iba a morir y luché desesperadamente en espíritu con el torvo Azrael, y las luchas de la apasionada esposa eran, para mi asombro, aún más enérgicas que las mías. Muchos rasgos de su adusto carácter me habían convencido de que para ella la muerte llegaría sin sus terrores, pero no fue así. Las palabras son impotentes para dar una idea de la fiera resistencia que opuso a la sombra. Gemí de angustia ante el lamentable espectáculo. Yo hubiera querido calmar, hubiera querido razonar, pero en la intensidad de su salvaje deseo de vivir, solo vivir, el consuelo y la razón eran el colmo de la locura. Sin embargo, hasta el último momento, en las convulsiones más violentas de su espíritu indómito, no se conmovió la placidez exterior de su actitud. Su voz se tornó más suave, más profunda, pero yo no quería demorarme en el extraño significado de las palabras pronunciadas con calma. Mi mente vacilaba al escuchar fascinada una melodía sobrehumana, conjeturas y aspiraciones que la humanidad no había conocido hasta entonces. De su amor no podía dudar.
y me era fácil comprender que, en un pecho como el suyo, el amor no reinaba como una pasión ordinaria, pero solo en la muerte me di toda la fuerza de su afecto. Durante largas horas, reteniendo mi mano, desplegaba ante mí los excesos de un corazón cuya devoción, más que apasionada, llegaba a la idolatría. ¿Cómo había merecido yo la bendición de semejantes confesiones? ¿Cómo había merecido yo la condena de que mi amada me fuese arrebatada en el momento en que me las hacía? Pero no puedo soportar el extenderme sobre este punto. Solo diré que en el abandono más que femenino elige al amor, ay, inmerecido, otorgado sin ser yo digno, reconocí el principio de su ansioso, de su ardiente deseo de vida. Esa vida que huía ahora tan velozmente. Soy incapaz de describir, no tengo palabras para expresar esa ansia salvaje, esa anhelante vehemencia de vivir, solo vivir. La medianoche en que murió me llamó perentoriamente a su lado, pidiéndome que repitiera ciertos versos que había compuesto pocos días antes. La obedecí. Helos aquí. Vedla. Es noche de gala en los últimos años solitarios. La multitud de ángeles alados, con sus velos, en lágrimas bañados, son público de un teatro que contempla un drama de esperanzas y temores, mientras toca la orquesta, indefinida, la música sin fin de las esferas, imágenes del Dios que está en lo alto. Allí los mimos gruyen y mascullan, corren aquí y allá, y los apremian vastas cosas informes, que el escenario alteran de continuo, vertiendo de sus alas desplegadas un invisible, largo sufrimiento. Este múltiple drama ya jamás, jamás será olvidado, con su fantasma siempre perseguido por una multitud que no lo alcanza, en un círculo siempre de retorno al lugar primitivo, y mucho de locura, y más pecado, y más horror, el alma de la intriga. Ah, ved, entre los mimos en tumulto, una forma reptante se insinúa, roja como la sangre se retuerce en la escena desnuda, se retuerce y retuerce, ven tormentos los mimos con su presa, y sus fauces destilan sangre humana y los ángeles lloran. Apáguense las luces, todas, todas, y sobre cada forma estremecida cae el telón, cortina funeraria, con fragor de tormenta. Y los ángeles pálidos y exangües, ya de pie, ya sin velos, manifiestan que el drama es el del hombre y que es su héroe el vencedor gusano. ¡Oh Dios! Gritó casi Ligia, incorporándose de un salto y tendiendo sus brazos al cielo con un movimiento espasmódico al terminar estos versos. ¡Oh Dios! ¡Oh Padre Celestial! ¿Estas cosas ocurrirán irremisiblemente? ¿El vencedor no será alguna vez vencido? ¿No somos una parte, una parcela de ti? ¿Quién? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? El hambre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Y entonces, como agotada por la emoción, dejó caer los blancos brazos y volvió solemnemente a su lecho de muerte. Y mientras lanzaba los últimos suspiros, mezclado con ellos, brotó un suave murmullo de sus labios. Acerqué mi oído y distinguí de nuevo las palabras finales del pasaje de Glanville. El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Murió, y yo, deshecho, pulverizado por el dolor, no pude soportar más la solitaria desolación de mi morada y la sombría y ruinosa ciudad a orillas del Rin. No me faltaba lo que el mundo llama fortuna. Ligia me había legado más, mucho más, de lo que por lo común cae en suerte a los mortales. Entonces, después de unos meses de vagabundeo tedioso, sin rumbo, adquirí y reparé en parte una abadía cuyo nombre no diré, en una de las más incultas y menos frecuentadas regiones de la hermosa Inglaterra. La sombría y triste vastedad del edificio, el aspecto casi salvaje del dominio, los numerosos recuerdos melancólicos y venerables vinculados con ambos, tenían mucho en común con los sentimientos de abandono total que me habían conducido a esa remota y huraña región del país. Sin embargo, aunque el exterior de la abadía, ruinoso, invadido de musgo, sufrió pocos cambios, me dediqué con infantil perversidad
y quizá con la débil esperanza de aliviar mis penas, a desplegar en su interior magnificencias más que reales. Siempre, aun en la infancia, había sentido gusto por esas extravagancias, y entonces volvieron como una compensación del dolor. ¡Ay! Ahora sé cuánto de incipiente locura podía descubrirse en los suntuosos y fantásticos tapices, en las solemnes esculturas de Egipto, en las extrañas cornisas, en los moulajes, en los versánicos diseños de las alfombras de oro recamado. Me había convertido en un esclavo preso en las redes del opio, y mis trabajos y mis planes cobraron el color de mis sueños. Pero no me detendré en el detalle de estos absurdos. Hablaré tan solo de ese aposento por siempre maldito, donde en un momento de enajenación conduje al altar, como sucesora de la inolvidable Ligia, a Lady Rowena Trevanion de Tremaine, la de rubios cabellos y ojos azules. No hay una sola partícula de la arquitectura y la decoración de aquella cámara nupcial que no se presente ahora ante mis ojos. ¿Dónde tenía el corazón la altiva familia de la novia para permitir, movida por su sed de oro, que una doncella, una hija tan querida, pasara el umbral de un aposento tan adornado? He dicho que recuerdo minuciosamente los detalles de la cámara. Yo, que tristemente olvido cosas de profunda importancia, y, sin embargo, no había orden, no había armonía en aquel lujo fantástico que se impusiera a mi memoria. La habitación estaba en una alta torrecilla de la abadía fortificada. Era de forma pentagonal y de vastas dimensiones. Ocupaba todo el lado sur del pentágono la única ventana, un inmenso cristal de Venecia de una sola pieza y de matiz plomizo, de suerte que los rayos del sol o de la luna, al atravesarlo, caían con brillo horrible sobre los objetos. En lo alto de la inmensa ventana se extendía el entejado de una añosa vid que trepaba por los macizos muros de la torre. El techo, de sombrío roble, era altísimo, abovedado y decorosamente decorado con los motivos más extraños, más grotescos, de un estilo semigótico, semidruídico. Del centro mismo de esa melancólica bóveda colgaba, de una sola cadena de oro de largos eslabones, un inmenso incensario del mismo metal, en estilo sarraceno, con múltiples perforaciones dispuestas de tal manera que a través de ellas, como dotadas de la vitalidad de una serpiente, veíanse las contorsiones continuas de llamas multicolores. Había algunas otomanas y candelabros de oro de forma oriental, y también el lecho nupcial, de modelo indio, bajo, esculpido en ébano macizo, con baldaquino como una colgadura fúnebre. En cada uno de los ángulos del aposento había un gigantesco sarcófago de granito negro proveniente de las tumbas reales erigidas frente al Luxor, con sus antiguas tapas cubiertas de inmemorables relieves. Pero en las colgaduras del aposento se hallaba, la fantasía más importante. Los elevados muros, de gigantesca altura, al punto de ser desproporcionados, estaban cubiertos de arriba abajo, en vastos pliegues, por una pesada y espesa tapicería de un material semejante al de la alfombra del piso, la cubierta de las otomanas y el lecho de ébano, del baldaquino y de las suntuosas volutas de los cortinajes que velaban parcialmente la ventana. Este material era el más rico tejido de oro, cubierto íntegramente con intervalos irregulares, por arabescos en realce, de un pie de diámetro, de un negro azabache. Pero esas figuras solo participaban de la condición de arabescos cuando se las miraba desde un determinado ángulo. Por un procedimiento hoy común, que puede en verdad rastrearse en periodos muy remotos de la antigüedad, cambiaban de aspecto. Para el que entraba en la habitación tenían la apariencia de simples monstruosidades, pero, al acercarse, esta apariencia desaparecía gradualmente y, paso a paso, a medida que el visitante cambiaba de posición en el recinto, se veía rodeado por una infinita serie de formas horribles pertenecientes a la superstición de los normandos o nacidas en los sueños culpables de los monjes. El efecto fantasmagórico era grandemente intensificado por la introducción artificial de una fuerte y continua corriente de aire detrás de los tapices, la cual da una horrenda e inquietante animación al conjunto. Entre esos muros, en esa cámara nupcial, pasé con Lady de Tremaine las impías horas del primer mes de nuestro matrimonio, y las pasé sin demasiada quietud. Que mi esposa temiera la índole hosca de mi carácter, que me oyera y me amara muy poco.
No podía yo pasarlo por alto, pero me causaba más placer que otra cosa. Mi memoria volaba, con qué intensa nostalgia, hacia Ligia, la amada, la augusta, la hermosa, la enterrada. Me embriagaba con los recuerdos de su pureza, de su sabiduría, de su naturaleza elevada, etérea, de su amor apasionado, idólatra. Ahora, mi espíritu ardía plena y libremente, con más intensidad que el suyo. En la excitación de mis sueños de opio, pues me hallaba habitualmente arrojado por los grilletes de la droga, gritaba su nombre en el silencio de la noche o durante el día, en los sombreados retiros de los valles, como si con esa salvaje vehemencia, con la solemne pasión, con el fuego devorador de mi deseo por la desaparecida, pudiera restituirla a la senda que había abandonado en la tierra. Era posible que fuese para siempre. Al comenzar el segundo mes de nuestro matrimonio, Lady Rowena cayó súbitamente enferma y se repuso lentamente. La fiebre que la consumía perturbaba sus noches y en su inquieto semisueño hablaba de sonidos, de movimientos que se producían en la cámara en la torre, cuyo origen atribuía a los extravios de su imaginación, o quizá a la fantasmagórica influencia de la cámara misma. Llegó, al fin, la convalecencia y, por último, el restablecimiento total. Sin embargo, había transcurrido un breve periodo cuando un segundo trastorno más violento la arrojó a su lecho de dolor, y de este ataque, su constitución, que siempre fuera débil, nunca se repuso del todo. Su mal, desde entonces, tuvo un carácter alarmante y una recurrencia que lo era aún más, y desafiaba el conocimiento y los grandes esfuerzos de los médicos, con la intensificación de su mal crónico, el cual parecía haber invadido de tal modo su constitución que era imposible desarraigarlo por medios humanos. No pude menos de observar un aumento similar en su irritabilidad nerviosa y en su excitabilidad para el miedo motivado por causas triviales. De nuevo hablaba, y ahora con más frecuencia e insistencia, de los sonidos, de los leves sonidos, y de los movimientos insólitos en las colgaduras, a las cuales aludiera en un comienzo. Una noche, próximo al fin de septiembre, impuso mi atención este penoso tema con más insistencia que de costumbre. Acababa de despertar de un sueño inquieto y yo había estado observando, con un sentimiento en parte de ansiedad, en parte de vago terror, los gestos de su semblante descarnado. Me senté junto a su lecho de ébano, en una de las otomanas de la India. Se incorporó a medias y habló, con un susurro ansioso, bajo, de los sonidos que estaba oyendo y yo no podía oír, de los movimientos que estaba viendo y yo no podía percibir. El viento corría velozmente detrás de los tapices y quise mostrarle, cosa en la cual, debo decirlo, no creía yo del todo, que aquellos suspiros, casi inarticulados, y aquellas levísimas variaciones de las figuras de la pared eran tan solo los naturales efectos de la habitual corriente de aire. Pero la palidez mortal que se extendió por su rostro, me probó que mis esfuerzos por tranquilizarla serían infructuosos. Pareció desvanecerse y no había criados a quien recurrir. Recordé el lugar donde había un frasco de vino ligero que le habían prescrito los médicos, y crucé presuroso al aposento en su busca. Pero, al llegar bajo la luz del incensario, dos circunstancias de índole sorprendente llamaron mi atención. Sentí que un objeto palpable, aunque invisible, rozaba levemente mi persona, y vi que en la alfombra dorada, en el centro mismo del rico resplandor que arrojaba el incensario, había una sombra leve, indefinida, de aspecto angélico, como cabe imaginar la sombra de una sombra. Pero yo estaba perturbado por la excitación de una inmoderada dosis de opio. Poco caso hice a estas cosas, y no las mencioné a Rowena. Encontré el vino, crucé nuevamente la cámara y llené un vaso, que llevé a los labios de la desvanecida. Ya se había recobrado un tanto, sin embargo, y tomó el vaso en sus manos, mientras yo me dejaba caer en la otomana que tenía cerca, con los ojos fijos en su persona. Fue entonces cuando percibí claramente un paso suave en la alfombra, cerca del lecho, y un segundo después, mientras Rowena alzaba la copa de vino hasta sus labios, vi, o quizás soñé, que veía caer dentro del vaso, como surgía un invisible surtidor en la atmósfera del aposento, 3 o 4 grandes gotas de fluido brillante, del color del rubí. Si yo lo vi, no ocurrió lo mismo con Rowena,
Bebió el vino sin vacilar y me abstuve de hablarle de una circunstancia que, según pensé, debía considerarse como sugestión debía considerarse como sugestión de una imaginación excitada, cuya actividad mórbida aumentaba en el terror de mi mujer, el opio y la hora. Sin embargo, no pude dejar de percibir que, inmediatamente después de la caída de las gotas de color rubí, se producía una rápida agravación en el mal de mi esposa, de suerte que la tercera noche las manos de sus doncellas la prepararon para la tumba, y la cuarta la pasé solo, con su cuerpo amortajado, en aquella fantástica cámara que la recibiera recién casada. Extrañas visiones engendradas por el opio revoloteaban como sombras delante de mí. Observé con ojos inquietos los sarcófagos en los ángulos de la habitación, las cambiantes figuras de los tapices, las contorsiones de las llamas multicolores en el incensario suspendido. Mis ojos cayeron entonces, mientras trataba de recordar las circunstancias de una noche anterior, en el lugar donde, bajo el resplandor del incensario, había visto las débiles huellas de la sombra, pero ya no estaba allí. Respirando con más libertad, volví la mirada a la pálida y rígida figura tendida en el lecho. Entonces me asaltaron mil recuerdos de Ligia, y cayó sobre mi corazón, con la turbulenta violencia de una marea, todo el indecible dolor con que había mirado su cuerpo amortajado. La noche avanzaba, y con el pecho lleno de amargos pensamientos, cuyo objetivo era mi único, mi supremo amor, permanecí contemplando el cuerpo de Rowena. Quizá fuera medianoche, tal vez más temprano o más tarde, pues no tenía conciencia de tiempo, cuando un sollozo sofocado, suave, pero muy claro, me sacó bruscamente de mi ensueño. Sentí que venía del lecho de ébano, del lecho de muerte. Presté atención en una agonía de terror supersticioso, pero el sonido no se repitió. Esforcé la vista para descubrir algún movimiento del cadáver, mas no advertí nada. Sin embargo, no podía haberme equivocado. Había oído el ruido, aunque débil, y mi espíritu estaba despierto. Mantuve con decisión, con perseverancia, la atención clavada en el cuerpo. Transcurrieron algunos minutos sin que ninguna circunstancia arrojara luz sobre el misterio. Por fin, fue evidente que un color ligero, muy débil y apenas perceptible se difundía bajo las mejillas y a lo largo de las hundidas venas de los párpados. Con una especie de horror, de espanto indecible, que no tiene el lenguaje humano expresión suficientemente enérgica, sentí que mi corazón dejaba de latir, que mis miembros se ponían rígidos. Sin embargo, el sentimiento del deber me devolvió la presencia de ánimo. Ya no podía dudar de que nos habíamos apresurado en los preparativos, de que Rowena aún vivía. Era necesario hacer algo inmediatamente, pero la torre estaba muy apartada de las dependencias de la servidumbre. No había nadie cerca. Yo no tenía modo de llamar en mi ayuda sin abandonar la habitación unos minutos, y no podía aventurarme a salir. Luché solo, pues, en mi intento de volver a la vida al espíritu aún vacilante, pero, al cabo de un breve periodo, fue evidente la recaída. El color desapareció de los párpados y las mejillas, dejándolos más pálidos que el mármol. Los labios estaban doblemente apretados y contraídos en la espectral expresión de la muerte. Una viscosidad y un frío repulsivos cubrieron rápidamente la superficie del cuerpo, y la habitual rigidez cadavérica sobrevino de inmediato. Volví a desplomarme con un estremecimiento en el diván de donde me levantaba tan bruscamente, y de nuevo me entregué a mis apasionadas visiones de Legia. Así transcurrió una hora cuando advertí por segunda vez un vago sonido procedente de la región del lecho. Presté atención en el colmo del horror. El sonido se repitió. Era un suspiro. Precipitándome hacia el cadáver, vi claramente temblar los labios. Un minuto después se entreabrían, descubriendo una brillante línea de dientes naracados. La estupefacción luchaba ahora en mi pecho con el profundo espanto que hasta entonces reinara solo. Sentí que mi vista se oscurecía, que mi razón se extraviaba, y solo por un violento esfuerzo logré al fin cobrar ánimos para ponerme a la tarea que mi deber me señalaba una vez más. Había ahora cierto color en la frente, en las mejillas y en la garganta. Un calor perceptible invadía todo el cuerpo. Hasta se sentía latir levemente el corazón. Mi esposa vivía, y con redoblado ardor me entregué a la tarea de resucitarla. Froté y friccioné las sienes y las manos, y utilicé todos los expedientes que la experiencia y no pocas lecturas médicas me aconsejaban, pero en vano. De pronto, el color huyó, las pulsaciones cesaron, los labios recobraron la expresión de la muerte, y, un instante después, el cuerpo todo adquiría el frío de hielo, el color lívido
la intensa rigidez, el aspecto consumido y todas las horrendas características de quien ha sido, por muchos días, habitante de la tumba. Y de nuevo me sumí en las visiones de Ligia. Y de nuevo, ¿y quién ha de sorprenderse de que me estremezca al escribirlo? De nuevo, llegó a mis oídos un sollozo, ahogado, que venía de la zona del lecho de ébano. Mas, ¿a qué detallar el inenarrable horror de aquella noche? ¿A qué detenerme a relatar cómo, hasta acercarse el momento del alba gris, se repitió este horrible drama de resurrección? Cómo cada espantosa recaída terminaba en una muerte más rígida y aparentemente más irremediable. Cómo cada agonía cobraba el aspecto de una lucha con algún enemigo invisible y cómo cada lucha era sucedida por no sé qué extraño cambio en el aspecto del cuerpo. Permitidme que me apresure a concluir. La mayor parte de la espantosa noche había transcurrido y la que estuviera muerta se movió de nuevo ahora con más fuerza que antes. Aunque despertase de una disolución más horrenda y más irreparable, yo había cesado hace rato de luchar o de moverme, y permanecía rígido sentado en la otomana, presa indefensa de un torbellino de violentas emociones, de todas las cuales el pavor era quizá la menos horrible, la menos devoradora. El cadáver, repito, se movía con más fuerza que antes. Los colores de la vida cubrieron con inusitada energía el semblante. Los miembros se relajaron y, de no ser por los párpados aún apretados y por las vendas y paños que daban un aspecto sepulcral a la figura, podía haber soñado que Rowena había sacudido por completo las cadenas de la muerte. Pero si entonces no acepté del todo esa idea, por lo menos pude salir de dudas cuando, levantándose del lecho, a tientas, con débiles pasos, con los ojos cerrados y la manera peculiar de quien se ha extraviado en un sueño, aquel ser amortajado avanzó osadamente, palpablemente, hasta el centro del aposento. No temblé, no me moví, pues una multitud de ideas inexpresables vinculadas con el aire, la estatura, el porte de la figura, cruzaron velozmente por mi cerebro, paralizándome, convirtiéndome en fría piedra. No me moví, pero contemplé la aparición. Reinaba un loco desorden en mis pensamientos, un tumulto incontenible. ¿Podía ser realmente Rowena viva la figura que tenía delante? ¿Podía ser realmente Rowena, Lady Rowena Trevanion de Tremaine, la de los cabellos rubios y los ojos azules? ¿Por qué? ¿Por qué lo dudaba? El vendaje ceñía la boca, pero ¿podía no ser la boca de Lady de Tremaine? Y las mejillas, con rosas como en la plenitud de su vida, sí podían ser en verdad las hermosas mejillas de la viviente Lady de Tremaine, y el mentón, con sus hoyuelos, como cuando estaba sana, podía no ser el suyo. Pero entonces, ¿habría crecido ella durante su enfermedad? Qué inenarrable locura me invadió al pensarlo. De un salto llegué a sus pies. Estremeciéndose a mi contacto, dejó caer de la cabeza, sueltas, las horribles vendas que la envolvían. Y entonces, en la atmósfera sacudida del aposento, se desplomó una enorme masa de cabellos desordenados. Eran más negros que las alas de cuervo de la medianoche, y lentamente se abrieron los ojos de la figura que estaba ante mí. En esto, por lo menos, grité, nunca, nunca podré equivocarme. Estos son los ojos negros, los extraños ojos de mi perdido amor, los de Lady Ligia.